Hace tiempo que deseaba contar mi historia. A la edad de 12 años me encontraba combatiendo con mi mejor amigo, Genien, ante el arbitraje de un torneo organizado por nuestros padres, para poner a prueba nuestras habilidades con las armas ligeras y la lucha con mano vacía, que es de vital importancia para el porvenir de nuestro reino, Lantars. De algún modo, logré invocar la puerta astral de Mickey, pero con tal descontrol que mi cetro fue absorbido tras un ataque directo y el medallón de Genien que corté de su cuello también voló hacia la puerta. Genien trató de sujetar mi brazo, pero casi es presa del abismo que me arrastró hacia sus fauces y tuve que soltar. Caí en el mundo humano, la tierra, de donde venimos, hace ya tanto tiempo que nunca hablamos de él. Solo está escrito en nuestros libros más antiguos. Tras caer en un lugar lleno de niños, creo que de mi misma edad, tuve que ocultarme y traté de crear otra puerta. Lo juro. Pero no podía. ¿Cómo no iba a querer irme de tal lugar? Odio a esos seres. Es por su culpa que vivimos lejos de lo que fue nuestro hogar, desterrados, humillados y maltratados. Quise volver, pero solo era un niño, y me entró miedo, y los días de estar oculto, hambre y sed, y con la maldad que me poseyó y la ira contenida, perseguí a uno al que consideré débil, pues me enseñaron que solo merece vivir el fuerte. Algunos de ellos rodeaban a un ser débil y patético, que no era capaz ni de defenderse. Eso desató mi ira. Nosotros somos seres nacidos para la guerra, la evolución de aquellos que fueron maltratados por el principio de lo que ahora son humanos, y no toleramos al débil. El débil debe morir y formar parte de un ser superior. Por eso no dudé, me convertí en él, y sus ojos de terror solo hicieron más fácil el trabajo. No dejé más que sus huesos, y ahora yo era Israel. Así le decían cuando le pegaban. Israel, inútil, ven aquí, decían, mientras le apalizaban. Merecido, por supuesto, pues no debes ser débil y rendirte, es patético. Ahora, algo extraño ocurrió. Sus pensamientos, sus emociones, su vida y recuerdos ocuparon todo mi ser. Fue como una fusión. Así que perseguí en la oscuridad a cada uno de sus amiguitos y los desmembré y devoré, no por débiles, sino porque de algún modo les odiaba con todas mis fuerzas. Curioso, ahora mis habilidades volvieron a aumentar. Una energía brutal poseyó todo mi cuerpo y mi alma. Cuanto más mataba y devoraba, más fuerte era, pero también más vidas formaban parte de mí. Los Mediogato poseemos esa habilidad de absorber las vidas ajenas y aumentar nuestras habilidades y fuerzas, pero con la maldición de los nuevos recuerdos que pueden hacer que olvides quién eres. Logré encontrar mi ki y pensamientos y solo mantuve a Israel y a Isadad en mí, hasta que pasados los años Israel fue predominante. Mis recuerdos y poderes habían desaparecido, pero yo no podía ni lamentarlo, lo había olvidado. Y ahora era un ser patético y débil que consentía todo tipo de abuso del fuerte y no era capaz ni de conquistar a una hembra de mi propia especie, ahora la humana. De repente alguien se adueñó de mi cuerpo. Una voz susurrante y grave en mi cabeza me recordó quién era. Yo soy Isadad, venido de Lantars, el único Mediogato nacido de bruja, el único capaz de usar los poderes ocultos del cetro ancestral, y debía volver a casa. Así que asesiné y devoré a los que mi vida hicieron imposible, incluso al amor de mi vida siendo Israel. Ella se burlaba y sus amigos también. Tenían que morir. Eres tú de nuevo, Isadad. Sígueme. El caminante de las sombras me enseñó la salida a través de la puerta de su gato Orsak. Tras lamer los huesos de aquellos miserables, volvimos a casa. Pero eso no era Lantars. Había un trato que aceptar, un precio que pagar. Servir a Exram, señor oscuro en Eirikium, por toda la eternidad,
y solo así podría seguir siendo Isadad el medio gato, ahora el demonio rojo. Debía recuperar mi cetro ancestral y el medallón de Yenien. Allí estaba Yenien, a las órdenes de Exram, del mismo modo que el caminante de las sombras y su dama de la oscuridad. En Egipto, en el Cairo, allí cayeron como 2 meteoritos atravesando la tierra y quedándose en ella bajo una de las pirámides, que allí fueron construidas en la antigüedad para venerarnos a los demonios que habitamos el mundo de las sombras, y que ellos nos llaman dioses. Allí irás junto a Yenien y recuperaréis todo vuestro poder para servir mejor a nuestro señor oscuro, a Esram.